Hoy en Otra Mirada vamos a hablar de donaciones de órganos y donación también de sangre. Por eso nos hemos venido aquí al Hospital Alto Guadalquivir de Andújar. Me encuentro con Eugenia y Rosa. Quiero que os presentéis en primer lugar. Eugenia. Buenos días, yo soy Eugenia, la supervisora del quirófano del Hospital de Andújar y además la coordinadora de trasplantes de la parte quirúrgica. ¿Y Rosa? Bueno, yo soy Rosa, supervisora de la Unidad Especial de Urgencia, y junto con Eugenia y otro compañero, Manolo Castellano, soy también coordinadora desde la parte de urgencias, que es donde entra el paciente, urgencias y UCI. Ahora conoceremos a Manolo Castellano en una segunda parte de nuestra Otra Mirada, pero bueno, Eugenia, ¿cómo están siendo estos días para vosotros? Pues la verdad es que en esta semana nos gusta especialmente recordar la importancia de la donación de órganos y de la donación de sangre, porque es muy importante para que los pacientes tengan una buena calidad, pues que empezando por la donación de sangre, tengamos reservas, podamos hacer intervenciones quirúrgicas, podamos atender urgencias que vienen desde cualquier sitio y tengamos mayor abanico de posibilidades para poder curar a nuestros enfermos. Y la donación de órganos, pues como sabéis, en España es uno de los sitios donde más donación de órganos hay. Nuestro hospital, dentro de que es un hospital comarcal y pequeño, tenemos, por suerte para las familias que reciben los órganos y por desgracia para los que los pierden, podemos decir que la generosidad de los pacientes a los que atendemos y de sus familias hace posible que esa donación de órganos sea llevada a cabo. Ahora, el día 17 de este mes, hace un año que hicimos la última donación de órganos, que fue una donación multiorgánica, en la que se donaron todos los órganos del paciente y fueron implantados con éxito en diferentes sitios, en Córdoba, Granada, Sevilla y Málaga. Entonces hace que eso te dé una inyección de energía, el saber que pese al dolor de esa familia de haber perdido a un ser querido, tienen la satisfacción de poder ayudar a 5 personas más a que puedan vivir. O sea, yo creo que también es un consuelo para esa familia que en una circunstancia inesperada y de forma repentina pierden a un familiar, el poder reconfortarte con que tu familiar, dentro del mayor acto de generosidad que se puede tener, aun perdiendo la vida, ha dado vida a otras muchas personas. ¿Cómo fue esa donación multiorgánica? Porque como tú decías, es un acto de generosidad totalmente. Pues la verdad es que nosotros tenemos mucha conciencia de intentar explicar a la familia, pero es verdad que al ser un hospital comarcal, la mayoría de los casos se trasladan a Jaén, que es nuestro hospital de referencia. En este caso, cuando ese paciente ingresó, estaba de guardia Manolo Castellano y estaba de guardia yo también. Entonces, cuando fuimos al TAC, vimos realmente que había probabilidad, era una hemorragia cerebral masiva y que había probabilidad de que fuese un donante de órganos si la familia estaba de acuerdo con ello. Entonces, es verdad que es una revolución de sentimientos, porque es duro el plantearle a la familia que su familiar cercano ya no está en muerte cerebral, no va a tener más vida, y plantearle la opción de la donación de órganos, cuando ellos están asimilando que su familiar está enfermo y siempre la finalidad que tú tienes como usuario es que se cure. Entonces es verdad que es una situación un poco compleja para la familia y compleja para nosotros, porque al final esa familia es un poco parte de ti. Tú tienes que explicarle y hacerles ver que la opción que tú estás planteando es la mejor opción posible, porque es o esa opción o nada, o sea, o que el paciente muera sin más o que el paciente muera dando vida. Entonces creo que es muy importante, y ya te digo, como he dicho antes, muy generoso por parte de la familia y del propio paciente el donar vida de esa forma
no sé, algo muy satisfactorio tanto para la familia como para nosotros. Y luego el seguimiento de los pacientes, los que se han implantado esos órganos, y el saber que la cirugía ha ido bien dentro de las limitaciones que tenemos por ser un hospital pequeño, que los propios equipos que vinieron a hacer la extracción de órganos nos felicitaron por lo bien organizado que estaba y por lo bien que se había hecho. Nosotros no tenemos mucha experiencia en ese aspecto. Es la segunda donación que se hace la tercera más bien, la tercera donación que se hace en el hospital, pero multiorgánica como fue esta última, no tenemos experiencia. De hecho, yo, para aprender un poco y que cuando esto pasase no tener problemas, lo que hice fue ir a Jaén a diferentes donaciones de órganos para tener más o menos claro qué hacer, con quién contactar, con quién poder contar. Y es verdad que junto con Rosa y con Manolo, muchísimo más fácil hacerlo todo, porque éramos los tres un equipo, los tres hablábamos con la familia, intentábamos que esa familia estuviese en las mejores condiciones posibles, que se sintiesen dentro de asumir el problema que estaban teniendo, que se sintiesen lo más acogidos y lo mejor tratados, que por nuestra parte no quedase ningún fleco suelto y que estuviesen en las mejores condiciones posibles. Por otro lado, Rosa, Eugenia nos ha hablado de tener reserva en cuanto a la donación de sangre, que también es muy importante. Sí, pues sí, hay que concienciar a la gente que es muy necesario, y la verdad que donar sangre es donar vida, y al final pues es un minuto el que tú te acerques a un sitio que esté organizado para donar sangre, no nos cuesta nada y estamos dando mucha vida porque no sabes qué entra por urgencias. Entonces cualquier persona que puede tener un accidente de tráfico o cualquier evento adverso que haga que venga a urgencias puede necesitar esa sangre, y muchas veces no le echamos cuenta, pensamos que tenemos reservas infinitas, y no, necesitamos que la gente, con un simple hecho de llegar y que te traigan un poquito de sangre, que en cualquier analítica que hagamos para ver cómo estamos, esto es lo mismo, un poquito de sangre hace que des mucha vida a la gente. Entonces también hay que concienciar, porque todas las reservas no son infinitas. Entonces, junto con la donación de órganos, que la gente lo ve como algo muy, muy grande y que damos vida con un simple hecho como es la sangre, para gente que a lo mejor, pues lo que decía Eugenia, le dé más respeto, le dé miedo, también estamos donando sangre y estás dando un pasito que beneficia a muchísima gente. ¿La gente está concienciada de la importancia de donar sangre? Pues yo creo que sí, que además nosotros aquí, cuando hacemos en esta semana del trasplante, ponemos nuestras mesas y ponemos para informar a la gente, ahí te das cuenta de que de verdad la población está concienciada. Lo que pasa que donar sangre muchas veces la gente lo deja como un poco apartado, porque parece como algo demasiado banal comparado con donar un órgano, o sea, como que el otro tiene más importancia. Y entonces la gente lo deja como un poco de lado en ese sentido, porque no le da tanta importancia, aunque también saben que es importante, y aquí se lo recordamos. Y entonces ahí dicen, pues mira, a mí me da más miedo lo de la donación de órganos por lo que supone, que se muera un familiar y tal, o simplemente yo el hecho de decir, yo quiero donar, pero mi familia no sé si está de acuerdo. En cambio, dices, pues mira, puedo donar sangre, no es algo agresivo, que me vaya a hacer mucho daño, y puedo dar mucha vida. Y entonces la gente no lo casa, pero sí está muy concienciada. ¿Cómo ha cambiado el trasplante de órganos ahora en la pandemia? Pues mira, es verdad que por lo que yo he vivido en Jaén, porque nosotros aquí no hemos tenido más casos, se ha complicado la cosa un poco. Se ha complicado en el aspecto de que, además de tener que hablar con la familia, había un poco de miedo porque no sabes los efectos que va a tener el COVID sobre esa donación. Entonces al principio fue un poquito más complicado, pero hablando con los compañeros de Jaén, ellos en época de COVID ha habido menos trasplantes por varios motivos. Uno de ellos porque estábamos encerrados en casa, había menos movilidad, menos accidentes y menos donaciones al final, porque no se producían tantos. Pero es verdad que una vez que pasados los primeros meses en los que todos teníamos esa gran incertidumbre de no saber qué iba a pasar, cómo funcionaba la enfermedad, cuando ya está un poco más controlada,
en Jaén han seguido teniendo bastantes donaciones, o sea que por esa parte bien. La donación de sangre sí que se ha visto un poco más mermada por el coronavirus, porque las donaciones se suelen hacer de forma masiva en diferentes sitios, aquí en Andújar o en las diferentes localizaciones en las que se suele hacer, y tú antes, cuando ibas a donar sangre, simplemente llegabas al sitio, hacías cola y esperabas. Ahora, para poder donar sangre tienes que llamar previamente, pedir cita. Entonces, quieras que no, esa pequeña complicación ha hecho que disminuya un poquito el número de donaciones. De hecho, hemos tenido épocas en las que hemos tenido que dejar de operar algunas cirugías porque no había sangre suficiente como para poder cubrirla. Por ejemplo, una prótesis de rodilla, se cruza sangre cuando se va a operar y habrá veces que se utilice y veces en las que no, pero tienes que tener esa sangre reservada. Y con la disminución de donaciones con el COVID, pues hemos tenido que anular algunas cirugías o esperar porque no teníamos depósitos de cero negativo. Entonces eso influye mucho, sobre todo, como decía Rosa, a la hora de que llegue un accidente de tráfico o algo urgente, que la sangre que se pone de primera elección es cero negativo porque no espera a tener esas pruebas cruzadas. Es verdad que es muy importante que con ese pequeño gesto y que con donación de sangre, que se puede hacer 3 veces al año si eres una mujer y 4 veces al año si eres un hombre, ese pequeño pasito hace que podamos seguir funcionando en los hospitales. ¿Qué diferencia hay de junio 2021 a junio 2020 a junio 2019, por ejemplo, en cuanto a donación de órganos? Pues en cuanto a donación de órganos, yo creo que poco a poco la población en sí está más concienciada. Es fácil donar órganos, simplemente tienes que hacerle saber a tus familiares cercanos que tú quieres donar órganos. Ahí lo puedes hacer en tus voluntades vitales anticipadas o puedes simplemente comunicárselo a tu familia. Con que la familia cercana sepa que tú quieres ser donante de órganos, no tienes que hacer nada más. No hay que rellenar formularios, no hay que tener solicitudes, es algo muy fácil de hacer. Entonces yo creo que poco a poco la población está más concienciada porque como norma general la vida media es más larga y las posibles complicaciones que podamos tener también lo son. Entonces casi todo el mundo conoce a alguien que ha tenido un trasplante o de riñón o de algo. Entonces yo creo que poco a poco la población está más concienciada y contamos desde la base con que tenemos que donar los órganos, o sea, es algo que poco a poco estamos interiorizando y haciendo más nuestro, más, no sé, más propio. Sí, más propio, efectivamente. Ahora le preguntaré a Manuela Castellanos, voy a preguntar a las dos, ¿cómo se habla con un familiar para comunicarle si quieren o hay posibilidad de donar los órganos de la persona que han perdido o que van a perder? Una situación un poco complicada, bastante, porque es lo que decía Eugenia al principio, primero le tienes que dar la noticia de que ese familiar en una situación que no te esperas, o sea, tú has desayunado esta mañana con él o has comido, él se ha ido a trabajar o ella, y de pronto tienes una llamada donde te dicen que ese familiar con el que tú has amanecido esta mañana, pues o ha tenido un accidente o ha tenido algún evento que está en urgencias. Entonces tú vienes corriendo con la incertidumbre y ahora llegas con... Tú siempre piensas que va a salir todo bien, que va a salir todo para adelante, pues ahora tienes que ver cómo le dices tú a esa familia primero que ese familiar no va a volver a ser el que era, es decir, ya no... O porque no se vaya a quedar igual o porque de verdad sus órganos ya no van a funcionar, ya no es la persona que está ahí, ya no es ese marido, ese hijo, esa mujer que era tuya esta mañana. Entonces primero hay que darle esa noticia y luego hay que intentar ver cómo decirle si después de este evento tan complicado y tan aberrante puedes intentar dar vida a mucha más gente. Por otro lado está la otra familia, que es la familia de la persona que va a recibir un órgano.
la familia de la persona que va a recibir ese órgano está impaciente, llevan meses en listas de espera, esperando, en algunas situaciones muy complejas, sin saber si su familiar va a poder seguir viviendo o no. Entonces, la gratitud de la persona que recibe ese órgano es inmensa, y yo creo que eso es lo que se tiene que quedar la familia, que de todas maneras iba a despedir a su ser querido. Entonces, es pensar, es ponerlo en el lugar de los demás. Pensar que si ese órgano fuese para ti, o para tu hijo, o para tu madre, también querrías que llegase. Entonces, que dentro de que esa situación es dura y es una situación en la que te planteas muchas cosas, el pensar que un poquito de ti va a dar mucha vida a otra persona o a otras muchas personas, como en los casos que hemos tenido aquí en el hospital, yo creo que eso es más que gratificante para la familia. Es un consuelo el poder decir eso. Entonces yo creo que eso ayuda mucho también a asimilar la pérdida de ese familiar. Voy a lanzar una pregunta, no sé si es para vosotros o para Manolo Castellano, que ya lo tengo por aquí. Antes vamos a hacer una pausa, porque no sé quién hace esa llamada diciendo que hay un donante de órganos y que puede ser que sea para ti. Entonces vamos a dejar esa pregunta en el aire, vamos a hacer una pausa si os parece y ahora volvemos con Manolo Castellano. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti.